Yo era la secretaria principal de Carlos, hijo de la familia Ortega. Mis habilidades profesionales y mi ética de trabajo eran de primera categoría en la industria, pero mis compañeros a menudo insinuaban sobre mi apariencia llamativa. Hasta que Carlos respondió a mi llamada de trabajo mientras coqueteaba con su novia en un bar. Al día siguiente, su novia vino a la oficina y me abofeteó. Me burlé, me arranqué la credencial del trabajo y se la tiré a Carlos en la cara. Puta, sigue haciendo el tonto. Te voy a despedir, jefe inútil. Ojalá tu empresa cierre mañana y pasado mañana estés mendigando bajo el paso elevado. 1. Justo cuando el proceso de licitación entre la familia Ortega y la familia Botín estaba a punto de terminar. Una mujer con maquillaje exquisito y ropa a la moda irrumpió en mi oficina. Me agarró del pelo y me dio una bofetada. El asistente de mi oficina arqueó una ceja, pero en lugar de intentar separarnos, abrió su teléfono con entusiasmo y empezó a grabar. La chica tenía la cara de horror, y justo cuando estaba a punto de golpearme de nuevo, reaccioné y le torcí el brazo, aplastándola contra el escritorio. La sujeté por la cabeza con una mano y estaba a punto de hacerle una pregunta cuando ella forcejeó. Sofía, zorra. Solo sabes meterte en la cama del jefe. Y hasta te atreviste a acostarte con mi novio. Entendí al instante lo que pasaba y una pizca de disgusto cruzó mi rostro. Era, efectivamente, la novia de Carlos. Estaba a punto de hacer un comentario sarcástico cuando Carlos irrumpió por la puerta, me señaló la nariz con el dedo y maldijo. Sofía, suelta a Bangwan. Los lunes ya son un fastidio para los trabajadores, y después de encontrarme con un jefe tan idiota, se me estaba agotando la paciencia. Agarré a la chica del pelo y le di una patada en el trasero con mi tacón, lanzándola a los brazos de Carlos. Carlos me fulminó con la mirada y la llevó a la oficina del director general. Conté mentalmente mi salario anual de casi 7 cifras y me obligué a tranquilizarme. El asistente que estaba cerca, viendo al jefe irse, se rió entre dientes y dijo, hablando deliberadamente lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Siempre te he dicho que tengas los pies en la tierra. Hay quienes dependen de acostarse con el jefe para ascender, al final fracasan. Como yo estaba allí, nadie respondió. Pero no pude soportarlo más. Tiré los documentos sobre el escritorio de golpe. Luego me acerqué al asistente y le di una bofetada. El asistente se quedó atónito por la bofetada, y antes de que pudiera reaccionar, lo agarré del cuello y lo arrastré al pasillo. La oficina del asistente del director general estaba justo al lado del departamento de administración. Lo tiré al suelo de una patada, señalándolo y gritando. Dilo otra vez, ¿a quién ascienden por acostarse con el jefe? Llevo en familia Ortega desde que me gradué. He trabajado con ahínco durante 7 años para llegar a este puesto. ¿Y crees que puedes echar por tierra todo mi esfuerzo inventando un rumor sucio? Mientras hablaba, tomé la pequeña pecera que la administrativa había dejado sobre el escritorio y se le estrellé con fuerza en la cabeza al asistente. Al verme perder los estribos, el personal administrativo que estaba cerca se adelantó de inmediato para mediar. Mientras yo intentaba mediar, Carlos apareció con su novia. Al ver el desastre en el suelo, frunció el ceño y preguntó qué había pasado. El administrativo que estaba cerca repitió inmediatamente lo sucedido. Antes de que pudiera terminar, Carlos me interrumpió con impaciencia. No es para tanto, Sofía. Son solo unos comentarios. No te hará daño. Es necesario armar tanto alboroto. Además, te ascendieron demasiado rápido, así que es normal que recibas algunos comentarios. Ya no te preocupes. La novia que estaba a su lado me miró con los ojos en blanco y resopló con desdén. Tenía las manos y los pies helados. Parecía que no tenía sentido seguir en esta empresa. Ya que van a despedir al jefe, nadie debería quedar impune. 2. Miré a Carlos fijamente, haciéndolo parecer incómodo. Luego, lentamente, di un paso al frente y le di una bofetada. Habiendo logrado lo que cualquier trabajador anhela, sonreí y respiré aliviado. Mis compañeros me miraron con los ojos muy abiertos. Incluso Carlos me miró con incredulidad. Me retorcí el pelo, puse las manos en las caderas, señalé la nariz de Carlos y maldije. Que te jodan, Carlos, eres un inútil sin ninguna cualificación profesional. Llegué a ser asistente del director ejecutivo durante 7 años, ¿y te atreves a decir que me ascendieron demasiado rápido? En serio, ¿qué gran contrato en esta empresa no se firmó gracias a mí, Sofía? Perra. Lo único que haces es beber, salir y acostarte con niñitas. Cuando la cosa se pone seria,
Te da miedo incluso quejarte con tu padre. Iba a renunciar de todas formas, así que mejor me desnudé. ¿De verdad crees que estoy secretamente enamorado de ti, así que me dedico a limpiar tus problemas y a ayudarte con los asuntos del trabajo? Mentira. Si tu padre no tuviera tanto miedo de que te metieras en líos y no me pagara lo suficiente, te habría despedido y me habría largado. No haces nada todo el día, solo ligas con chicas. Solo ha pasado la mitad del año, y ya tengo 3 doñas conmigo. Ortega Reserva fue al hospital a abortar. Al oír esto, las mujeres del departamento de administración se quedaron boquiabiertas y miraron a su jefe con incredulidad. Mi novia, que estaba cerca, lo apartó murmurando, Carlos. ¿No dijiste que yo era tu primer amor? Puse los ojos en blanco, me arranqué la credencial del trabajo del cuello y se le estampé en la cara a Carlos. Puta, sigue haciendo el tonto. Te voy a despedir, jefe inútil. Ojalá tu empresa cierre mañana y pasado mañana estés mendigando bajo el paso elevado. 3. Después de semejante diatriba, decidí renunciar. Volví a mi asiento, cogí mi bolso y salí de la oficina con la cabeza bien alta ante la mirada de todos. La información fluye rápidamente entre la clase alta de Ciudad, sobre todo porque la persona en cuestión era la familia Ortega, que estaba enfrascada en una batalla a vida o muerte con la familia Botín. El bar estaba desierto al mediodía, así que charlé alegremente con el camarero. Mi mejor amiga, al recibir la noticia, entró corriendo al bar y me encontró charlando alegremente con alguien con una copa de Sprite. Se sentó a mi lado y dijo con ansiedad. Sixu, ha pasado algo grave. Carlos te ha baneado. Arqueé una ceja, casi riendo. ¿Banearme? Carlos sí que sabe montar un escándalo. ¿Quién se cree que es? ¿El príncipe de la industria del entretenimiento de Pekín? Mi mejor amiga se quedó atónita ante mi expresión despreocupada. Abrí mi móvil con naturalidad y vi un mensaje del administrador. Oye, el señor Carlos dijo que últimamente ha estado pujando contra la familia Botín. Entiende que tienes mucha presión en el trabajo. Si te disculpas con el señor Carlos, hará como si lo de hoy no hubiera pasado. Cuanto más leía el mensaje, más ganas tenía de reírme. Una disculpa, ¿eh? Hice clic en la foto de perfil de Carlos en WeChat y, mientras mi mejor amiga me miraba horrorizada, presioné el botón de voz y lancé una maldición de 3 caracteres. Carlos, yo tú. En un instante, le envié a Carlos varios mensajes conmovedores de 60 segundos. Después de terminar los mensajes, tiré el teléfono a un lado y me senté en un taburete alto con los pies cruzados. El camarero, observando todo el proceso, quedó maravillado y me preparó un cóctel espectacular en el acto. Lo acepté con una sonrisa. Mi mejor amiga se quedó allí atónita, con la boca abierta, durante 5 minutos antes de recuperar la compostura. Ahora creo que no solo estás haciendo un berrinche, de verdad que ya no quieres trabajar en familia Ortega. Sonreí con desdén y dije con calma, llevo 7 años trabajando en familia Ortega. Aunque no haya aportado nada, sin duda me he esforzado mucho. Siempre me he considerado diligente y digno del sueldo que me paga Carlos. Pero Carlos se ha vuelto arrogante estos 2 últimos años. Teme que lo eclipse y lo convierta en una figura decorativa. Por eso ha permitido que corran rumores sobre mí y me pide constantemente que me encargue de sus asuntos personales, lo que me dificulta concentrarme en mi trabajo. Mi mirada se oscureció gradualmente. Pero olvidó que yo firmé el 70% de los grandes contratos de familia Ortega. Sofía dejó la familia Ortega y sigue siendo una Sofía muy hábil, pero la familia Ortega estará en serios problemas si deja a Sofía. Mi mejor amiga vio que estaba mentalmente estable y ya no le importaba si despedía a mi jefe o no. Como ya estaba aquí, simplemente pedí una bebida y me senté a tomar. Mi salida de la familia Ortega no fue una decisión improvisada. Durante los últimos 2 años, Carlos me ha puesto en contacto con su novia con frecuencia, creando deliberadamente la ilusión de que somos cercanos. Incluso en el trabajo, sus palabras han sido ambiguas, y sigue siendo juguetón a pesar de mis advertencias. Sé lo que está planeando. Quiere que renuncie bajo la presión de los rumores. Así, no tendría que pagar N+1 y podría tomar fácilmente el control de la familia Ortega. ¿Y ahora intenta fingir que me retiene? Esto es divertidísimo. Voy a darle una buena reprimenda mientras tengo la última oportunidad. 4. Después de terminar mis bebidas, me sacudí la ropa y me preparé para pagar la cuenta e irme. Mi mejor amiga me abrazó, con el rostro radiante de alegría mientras miraba su teléfono. Esta noticia salió rapidísimo.
Fruncí el ceño, pero mi mejor amiga me estrechó el brazo con entusiasmo. Elena, la hija mayor de la familia March de Ciudad B, se enteró de que despediste a Carlos. Contáctame de inmediato para que pueda recuperarte. Arqueé una ceja. ¿La familia March de Ciudad B? Mi mejor amiga entonces leyó el mensaje de su teléfono. Elena dijo que no le importa si Carlos te banea o no. Mientras te unas a la familia March, ella te protegerá. También dijo que te dará un aumento del 20% al unirte y otro 10% el año que viene. Calculé mi salario anual y acepté de inmediato. Como hija única de la familia March de Ciudad B y futura gobernante, Elena sin duda se beneficiaría de seguirme. Elena me agregó inmediatamente como amiga, diciendo que estaba estudiando en una universidad cercana y que llegaría pronto. Respondí con una sonrisa y luego aplaudí con mi mejor amiga por mi inminente y sencillo nuevo trabajo. Solo puedo decir que realmente merece una educación de élite. Elena llegó al bar e inmediatamente me habló del trabajo. Dijo que conocía mis habilidades y destrezas, y que acababa de llegar a Pekín y necesitaba una asistente como yo. Sonreí y le advertí. Señorita Elena, debería saber por qué Carlos y yo rompimos, ¿verdad? Elena dijo sin rodeos. Sí, Carlos es incompetente y mezquino. Teme que lo eclipses, así que está usando tácticas turbias para obligarte a renunciar. Parecía comprender mis preocupaciones y me tranquilizó de inmediato. Todavía estoy en la universidad, así que dirigir la sucursal de Familia March en Pekín está un poco fuera de mis capacidades. Y no seré tan mezquina como Carlos, aferrándome a tu más mínimo logro. En Familia March, serás la albacea de mi testamento. Mientras la dirección general siga siendo la correcta, no interferiré demasiado en tu trabajo. Mientras hablaba, tomó el maletín de su asistente. Lo abrí. Lo que me llamó la atención fue el contrato de concesión de acciones e incluso un folleto inmobiliario. Elena sonrió. La familia March nunca maltrata a las personas con talento. Si te unes a la familia March, te daré acciones y te compraré una casa cerca de la oficina para facilitarte el desplazamiento. Esa es mi sinceridad. Después de que Elena terminó de hablar, el bar se quedó en silencio, solo se oía el sonido del camarero jugueteando con cubitos de hielo. Le sonreí y extendí la mano derecha. Entonces, jefa, ¿cuándo firmamos el contrato? 3. Volví a ver a Carlos en la reunión de licitación con la familia Botín. La familia Botín y la familia March tienen muy buena relación. Para capacitarme, Elena organizó mi ingreso a la familia Botín para formación y estudio. Entré a la reunión con el director ejecutivo de la familia Botín y me encontré por casualidad con Carlos y su secretaria en el ascensor. Me quedé junto a Miguel, revisando constantemente el material que debía presentar en la reunión. Carlos, con indiferencia, dijo, el señor Lin es un hombre de corazón de oro. Incluso se atrevió a contratar a una traidora. De repente, levanté la vista y miré fijamente a Carlos y al sórdido asistente que estaba a su lado. Miguel me agarró de los hombros, se dio la vuelta y dijo con una sonrisa burlona, no se preocupe, señor Carlos. Yo, Miguel, amo el talento sobre todo. Y como Sixu renunció por acoso laboral, voy a contratarla. Dicho esto, llegó el ascensor y Miguel me llevó. Aproveché para esquivarlo y le hice una seña obscena a Carlos. Miguel me sonrió y susurró, de hecho, puede ignorarlo. Nuestra propuesta y el precio son muy ventajosos esta vez. Le daremos una buena paliza en la subasta. Pero yo estaba furioso. Olvídate de Carlos, pero ese asistente que está detrás de él es un auténtico imbécil. Fue él quien difundió rumores sobre mí en familia Ortega, y le di una paliza. Y para mi sorpresa, incluso lo ascendieron después de que me fui. Miguel arqueó una ceja, pensativo. En ese caso, déjame ayudarte a lidiar con ellos. Como se trata de Internet, las pujas no son como las industrias tradicionales. Requieren una presentación de PowerPoint, seguida de una presentación de presentación y luego una negociación in situ. En familia Botín, Miguel abrió la presentación de PowerPoint que había preparado. La presentación meticulosamente preparada y la impecable presentación de Miguel fueron tan impresionantes que incluso yo no pude evitar admirarlo en secreto. Por otro lado, en familia Ortega, yo solía encargarme de este tipo de trabajo, poniendo el nombre de Carlos. Ahora que me fui, Carlos no tiene ninguna experiencia. Por lo tanto, la presentación de PowerPoint fue de mala calidad, por no mencionar la presentación vacilante de Carlos, quien claramente carecía de un profundo conocimiento de sus propios productos.
Me burlé desde el público. Como era de esperar, sin mí, Carlos no tenía ninguna influencia para desafiar a familia Botín. Ansia de poder sin las habilidades necesarias lo convertían en el hazmerreír. El resultado de la licitación fue innegable. A pesar del rostro hosco de Carlos, Miguel estrechó la mano del líder del cliente y sugirió que cenáramos todos juntos esa noche. El líder del partido accedió de inmediato. Carlos, consciente de que su posición estaba fuera de su alcance, solo pudo forzar una sonrisa y asentir. 4. En la mesa, me senté junto a Miguel. Carlos, sentado frente a mí, me miró con malicia. Luego, bromeando, le dijo al líder sentado en la mesa principal. El secretario del señor Lin es un completo despistado. ¿No vio que la copa del líder estaba vacía? ¿Por qué no fue a rellenarla? Miguel y yo intercambiamos miradas, luego me levanté con la botella y sonreí mientras llenaba la copa del líder. Carlos continuó, eres un completo despistado. ¿Solo estás sirviendo para el líder? Brinda por él. Mi mano que sujetaba la botella se tensó lentamente, y solo quería golpear a Carlos en la cabeza con ella. Miguel, de pie cerca, escuchó las palabras de Carlos y su expresión se volvió fría de inmediato. Señor Carlos, eso es demasiado. Mi asistente aún no ha dicho nada, ¿por qué tienes que estar aquí dándonos órdenes? Además, te dije antes de cenar que sabíamos que Su no podría beber hoy. ¿Intentas usar al jefe para avergonzarnos? Mientras hablaba, Miguel me arrebató la botella de la mano y la dejó caer de golpe sobre la mesa. La sala se quedó en silencio por un momento. Bajé la cabeza para ocultar mi sonrisa de satisfacción y volví a mi asiento. Carlos miró al jefe, cuyo humor era impredecible, y apretando los dientes, reprendió al asistente que estaba a su lado. ¡Qué indiscreto! Brindas por el jefe. Luego, con una expresión aduladora, se disculpó con el jefe. El asistente, reprendido, brindó por todos los presentes con la cabeza gacha. Cuando fue el turno de Miguel, simplemente tapó el vaso con la mano. La pedrería de sus uñas brillaba bajo la cálida luz naranja del reservado. No estás cualificada para servirme una copa. Dicho esto, ignoró la vergüenza del asistente, se sentó y empezó a pelar los camarones del plato. Miré a Carlos, cuya fachada perfecta se había roto, y bajé la cabeza, intentando contener la risa. Acabo de enterarme de que la familia de la madre de Miguel es pariente de este líder. Todos somos familia, así que no hay nada de qué avergonzarse. Carlos, en cambio, se muestra tan agresivo sin siquiera hacer una verificación de antecedentes exhaustiva. Es un auténtico payaso. Pero también es cierto. Al fin y al cabo, fui yo quien hizo la verificación de antecedentes. Pensando en esto, me sentí un poco deprimida. Si hubiera sabido que me trataba como a una esclava, habría cambiado de trabajo hace mucho tiempo. 5. Me enteré por la hermana administrativa que se quedó en familia Ortega que Carlos perdió los estribos después de que la oferta de familia Ortega fracasara. Empezó a gritarle a gente cercana a mí y logró que varios ejecutivos técnicos clave se marcharan. Mi mejor amigo, un cazatalentos de primera, contactó inmediatamente con esos ejecutivos técnicos clave, repartiéndolos equitativamente entre familia Botín y familia March, y los resultados fueron bastante fructíferos. La licitación había terminado, y mi formación en familia Botín también estaba llegando a su fin. Antes de irme, Miguel nos invitó a Elena y a mí a cenar. Después de cenar, Miguel nos invitó a Elena y a mí a un bar. Después de 3 rondas de copas, sonó el teléfono de Miguel. Un hombre de voz agradable al otro lado le preguntó cuándo volvería a casa. Elena había bebido demasiado y se apoyó en mí, mirando a Miguel con expresión burlona. No me gusta beber, así que era la persona más sobria allí. Un joven borracho corrió a nuestra mesa y, con una sonrisa, me pidió la cuenta de WeChat de Elena. Miré al chico y levanté la mano para negarme. ¿Quién iba a imaginar que el hombre se volvió hacia su compañera, con una pizca de humillación por el rechazo? Maldita zorra. ¿Ya estás en un bar, y sigues haciéndote la tonta? ¿Sabes quién soy y cómo te atreves a rechazarme? Mientras hablaba, el hombre agarró la bebida a medio beber de la mesa y la tiró al suelo. El líquido transparente me salpicó el empeine del tacón alto. Levanté los párpados para mirar al hombre. Carlos, de pie detrás de mí, me observaba con deleite. Bajé a Elena con cuidado y me levanté lentamente, estirando los músculos mientras decía con desdén. ¿Te olía la boca porque la han encurtido en una cuba de estiércol? No me importa quién seas. Hoy te voy a dar una lección. Le di una patada en la entrepierna,
y el perdedor cayó al suelo inmediatamente, agarrándose la entrepierna. Al ver que agraviaban a su propia gente, quienes rodeaban a Carlos estallaron en violencia, profiriendo insultos. Soy un cinturón negro de taekwondo duro, así que ignoré a sus debiluchos. Corrí hacia Carlos, agarré la botella de la mesita redonda y le volé la cabeza. Carlos no esperaba que lo golpeara, así que se cubrió la cabeza e intentó defenderse. Lo agarré del cuello y le di una bofetada fuerte. Mientras me golpeaba, maldijo, perra. ¿Te atreves a meterte conmigo? Te voy a matar a golpes. Idiota. ¿Te sientes realizado golpeando mujeres, eh? Al ver que estaba a punto de golpearlo, el dueño del bar corrió hacia nosotros y nos separó. En medio del caos, incluso le di varias patadas a Carlos. Las chicas que estaban alrededor observaban la escena, viendo cómo golpeaban así al Playboy Carlos por primera vez. Todas se quedaron atónitas. El final de la paliza fue estar sentado en la comisaría tomando té. Elena se sentó a mi lado, consolándome y diciéndome que no tuviera miedo. Miguel, hablando tranquilamente por teléfono afuera, le dijo a su prometido que trajera un abogado para rescatar al sospechoso. Carlos, cubriéndose la cara, me maldijo y amenazó, diciendo que me enviaría a la cárcel de por vida si me atrevía a golpearlo. Me burlé y le expuse sin piedad las deficiencias de Carlos a Elena. No tengo miedo. He estado en esta comisaría innumerables veces. Las trampas de miel, las medidas represivas contra la pornografía y las publicaciones ilegales, y provocar disturbios son casos frecuentes aquí. Soy yo quien siempre lo detiene. Esto es solo una llovizna. Nada grave. Al cabo de un rato, Miguel entró con sus hombres y me dijo. La policía acaba de revisar las cámaras de seguridad del bar. Los hombres de Carlos empezaron la pelea, así que es comprensible que te defendieras. Ahora, empaca y vete a casa. Pueden quedarse en mi casa esta noche. Elena y yo nos levantamos con nuestras maletas. Al pasar junto a Carlos, él tenía la cabeza gacha. Junto a la policía estaba el abogado de Miguel, negociando. Miguel sonrió con desdén y dijo con calma, a partir de mañana, ese bar se llamará Lin. El matón que intentó atacarte ya está atrapado. No volverá a aparecer por Pekín. Esa noche, Elena entró sigilosamente en mi habitación con su portátil, con los ojos brillantes. Hermana, ¿quieres venganza? Arqueé una ceja y le hice sitio en la cama. Carlos. Elena asintió con entusiasmo, señalando un archivo en su ordenador. La familia Ortega ha invertido en una gran fábrica de papel cerca de la ubicación C. Afirman haber captado el 60% del mercado nacional de papel de alta gama. Y cotiza en bolsa, lo que la convierte en una buena inversión. Arqueé una ceja, comprendiendo de inmediato a qué se refería. ¿Sospechas que han falsificado sus datos? Elena sonrió y asintió, y luego me mostró otro documento. Primero, la familia Ortega ha invertido en una gran fábrica de papel cerca de la ubicación C. Afirman haber captado el 60% del mercado nacional de papel de alta gama. También cotiza en bolsa, lo que la convierte en una buena inversión. Arqueé una ceja, comprendiendo de inmediato a qué se refería. ¿Sospechas que han falsificado sus datos? Elena sonrió y asintió, y luego me mostró otro documento. Primero, la familia Ortega ha invertido en una gran fábrica de papel cerca de la ubicación C. Afirman haber captado el 60% del mercado nacional de papel de alta gama. Además, cotiza en bolsa, lo que la convierte en una buena inversión. Aunque Ortega es cauteloso, siempre hay omisiones. Su negocio principal, materiales de construcción, no se ha adaptado a las exigencias nacionales en los últimos años. Así que básicamente están eludiendo las normas. Un paso en falso podría llevarlos a la ruina. Segundo, he estado vigilando a la familia Ortega desde que llegué a Pekín, y ya tengo mucha información sucia sobre ellos. Si algo sale mal con su fábrica de papel, solo añadiré sal a la herida. Entonces, vender en corto a la familia Ortega será pan comido. Mirando a Elena, cuyos ojos brillaban con un brillo capitalista, supe que lo tenía todo planeado. Asintiendo, dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Investigar la papelera? Elena negó con la cabeza y dijo con claridad, quédate en Pekín, molesta a Carlos siempre que puedas y asegúrate de robarle todo el negocio posible. Asentí. Es fácil. Llevo 7 años en la familia Ortega y soy experto en estas cosas. Carlos por fin volvió a casa sano y salvo. Pero esta vez, no solo ofendió a la familia Botín,
sino también a la familia March en la ciudad B. El padre de Carlos estaba en la ciudad B negociando un negocio con doña Isabel, y parecía que iba a salir adelante. Carlos intervino, ofendiendo a Elena, la hija de la familia March. Enfurecida, doña Isabel rompió el contrato de inmediato y se asoció con una empresa local en la ciudad B. Los intentos del padre de Carlos por convencerlo de quedarse fueron inútiles, así que voló de vuelta a la ciudad A. Como resultado, Carlos fue puesto en aislamiento a su regreso y su hermano menor se hizo cargo de la empresa. Sabía que Carlos había llegado a tantos extremos, incluso a despedirme, una persona capaz y competente, para mantener a la familia Ortega firmemente bajo su control. Ahora que su hijo ilegítimo había tomado el control, era más doloroso para él que matarlo. Elena voló a la ciudad C para una visita in situ y me otorgó plenos derechos de gestión sobre la sucursal de familia March en la ciudad A. Para compensar, el padre de Carlos organizó un cóctel en familia Ortega e invitó a Elena. También quería aprovechar la oportunidad para emparejar a Elena con su hijo ilegítimo. Si lo conseguía, sería un éxito rotundo. Le escribí a Elena para pedirle que se pusiera la ropa que me había hecho. Se enfrentaba a una situación crítica, y para evitar alertar al enemigo, sería mejor que fomentara algún conflicto interno en la familia Ortega, manteniéndolos ocupados en la lucha y distraídos del asunto de la papelera. Acepté con gusto. Así que, cuando el padre de Carlos me vio salir del lujoso coche de la familia March, su expresión fue bastante sorprendente. Después de todo, siempre me había menospreciado. Para él, yo solo era un avaro dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Ahora, yo era el vicepresidente de la sucursal de la familia March, solo superado por el presidente, y aún así tuvo que humillarse y congraciarse conmigo. Mirando a Carlos, que estaba de pie junto a su padre, dudando en acercarse, arqueé una ceja y sonreí. ¿Qué, don Ortega, señor? ¿No me quiere aquí? El padre de Carlos lo fulminó con la mirada, luego forzó una sonrisa y dio un paso al frente. S.R.A. Sofía, está bromeando. ¿Cómo no íbamos a recibirla? Hace frío afuera. Por favor, pase. Me puse el vestido que Elena me había regalado, sonreí y estreché la mano del padre de Carlos antes de entrar. Aunque no provenía de una familia adinerada, llevaba casi 8 años trabajando en el lugar. Ya no sentía la incomodidad de una recién llegada, solo una sensación de serenidad. Así que, en cuanto entré, oí a un jefe en una esquina preguntar a alguien cercano, confundido, ¿de quién es esta señora? ¿Por qué no la había visto antes? ¿Es Elena? El jefe a su lado replicó de inmediato, ¿está confundido? Es Sofía, la antigua asistente del maestro Carlos. Ahora es la vicepresidenta de familia March. Oh, acabo de ver al maestro Carlos inclinándose y diciéndole que sí. Es cierto, no desprecien a la pobre joven. Llegaron los invitados y comenzó la recepción. El jefe con el que trabajé me reconoció y sonrió, diciendo, la señora Sofía tiene mucho éxito en su carrera. Ahora se ve aún mejor. Miré a Carlos, que no estaba lejos, y dije, deliberadamente, con una voz que él podía oír. Claro que un hombre se mueve y un árbol se mueve, pero él perece. Me ascendieron y me dieron un aumento, así que, por supuesto, estoy radiante. El director ejecutivo rió con ganas, chocó su copa con la mía y me contó sobre la colaboración con familia March. Yo bullía de actividad, pero Carlos no estaba por ningún lado. La familia Ortega ahora valora tanto a su hijo ilegítimo que incluso le han cedido la empresa al recién graduado. Como resultado, nadie sabía qué sentía el padre de Carlos por él, y nadie en la fiesta se le acercó. Al ver a Carlos aislado, sonreí, tomé una copa de vino de la bandeja del camarero y me acerqué lentamente a él. Ver al maestro Carlos en tal estado de angustia me tranquiliza mucho. Carlos, irritado por la satisfacción en mis ojos, apretó los dientes y susurró, Sofía, no debía haberte rescatado de los prestamistas. Deberías haber muerto a manos de esos matones, no pagarle a tu benefactor con esta ingratitud. Retrocedí un paso, incapaz de ocultar el sarcasmo en mis ojos, pero la sonrisa permaneció en mi rostro. ¿Me salvaste o planeaste obligarme a asumir deudas que no eran mías para poder pagarle a mi familia? Ortega, trabajaré para ti, Carlos, durante 7 años. Los ojos de Carlos brillaron de pánico, pero se mantuvo terco. ¿Qué tonterías dices? Te salvé. Y sigues intentando incriminarme. Me burlé y seguí insistiendo. Ya renuncié a la herencia de mis padres y no tengo que pagar el préstamo bancario de mi padre, que estaba en problemas. ¿Por qué un grupo de supuestos cobradores de deudas me obligó a pagar mi préstamo justo después de graduarme de la universidad y estar sin blanca?
Incluso me persiguieron, me presionaron y me golpearon. ¿Y por qué simplemente apareciste y me pediste que trabajara para ti durante 5 años por solo 150,000 pesos? Carlos, presionado por mí, se quedó sin palabras en un rincón del salón de banquetes. Hice una mueca de desprecio y removí mi bebida. ¿Sabes por qué seguía a Elena? Elena, cuando empecé a trabajar con mi familia. El segundo día de marzo, se reveló la verdad de lo que sucedió entonces. Tenía celos de que yo fuera mejor que tú y pudiera asegurar fácilmente la admisión garantizada a la escuela de posgrado que tú no, así que reclutaste a un grupo de matones para acosarme, haciéndose pasar por cobradores de deudas. En ese momento, no solo vinieron a la escuela a causar problemas, sino que también fueron a la empresa donde trabajaba a tiempo parcial, lo que me impidió trabajar y estudiar. Dio la casualidad de que acudiste en mi ayuda en ese momento y me hiciste firmar el contrato. Mirando a Carlos, que parecía culpable, dije con una media sonrisa. Todos estos años a tu lado, ¿no te reíste en tu corazón de lo estúpido que fui por caer tan fácilmente en tu trampa? Es una lástima que haya ascendido más alto ahora, a una posición donde puedo aplastarte de un solo golpe. La cara de Carlos se puso más fea, pero mi sonrisa se profundizó. ¿No odias a tu hijo ilegítimo? Entonces te dejaré ver cómo este hijo ilegítimo asciende al poder, dejándote sin nada y convertido en el hazmerreír de Pekín. 9. Dicho esto, ignoré a Carlos, me di la vuelta, con mi taza en la mano, y caminé hacia el salón de banquetes con una sonrisa. La amante de la familia Ortega también era todo un personaje. Traía abiertamente a su hijo para hablar con la gente en el salón de banquetes. Escuché que era la secretaria personal del padre de Carlos y que rápidamente se involucró con él, aprovechando el declive de la familia materna de doña Ortega. Así que, durante mis últimos días en la familia Ortega, el asistente masculino incluso se burló de mí por querer emular a la amante de la familia Ortega y pasar de ser asistente a acostarse con la esposa de Carlos. Cuando me vio, no se inmutó. Sonrió y me tomó de la mano, halagándome. La señora Sofía es realmente una mujer hermosa. Es guapa y muy capaz. Sonreí y le agradecí el cumplido, luego me volví para charlar con el hijo ilegítimo. El padre de Carlos se inclinó y me oyó decir, no esperaba que al joven amo Carlos le gustara tanto el diseño de joyas. La señorita Elena me pidió que le dijera que acaba de comprar una joya en una subasta, pero no le gusta el diseño. Cuando regrese de Ciudad D, le gustaría que viniera a echar un vistazo. ¿Tiene tiempo? Antes de que el joven amo familia Ortega pudiera decir nada, el padre de Carlos, que estaba cerca, le ofreció de inmediato una sonrisa de disculpa. Por supuesto que sí. Depende de cuando regrese la señorita Elena. Ambos tenemos tiempo. Sonreí, asentí e intercambiamos miradas. Carlos, que estaba cerca, oyó lo que decía, y un brillo sombrío cruzó sus ojos. Aunque no estaba a su lado, podía adivinar lo que pensaba con solo mirarlo. Se lo había pasado genial estos últimos años. Todas las familias adineradas con algún contacto en la ciudad conocían sus hazañas de tener 3 hijos en 6 meses. Como resultado, pocas familias adineradas estaban dispuestas a casarse con él. Y él desdeñaba casarse con familias más pequeñas. El hijo ilegítimo de la familia Ortega ya era el favorito. Si se casaba con la familia March, cuyos orígenes eran incluso más altos que los Ortega, no tendría ninguna posibilidad de éxito. Tenía que hacer algo ahora. Observé el fuego en sus ojos y una sonrisa disimulada se curvó lentamente en la comisura de mis labios. ¿No estaba esto provocando un conflicto interno? Tan simple. Cosa. 10. Después de que Elena regresara de la ubicación C, efectivamente trajo noticias del fraude de la papelera. El cartón reciclado que, según afirmaban, valía 25 millones, en realidad solo era un montón de papel usado empapado. Por no hablar de los equipos avanzados para fabricar papel que anunciaban en los folletos, que resultaron ser máquinas altamente contaminantes e imprecisas. Miré las fotos que Elena trajo y comprendí. Quizás no importe si esta papelera colapsará, la clave es que lleva el nombre de la familia Ortega. Elena sonrió y dijo, así es. Hablar con gente inteligente realmente ahorra esfuerzo. 2 semanas después, los medios de comunicación revelaron que una fábrica de papel cerca del sitio se estaba causando una grave contaminación, lo que representaba una seria amenaza para la salud de los residentes cercanos. Las imágenes mostraban chimeneas altas y columnas de humo, lo que dificultaba enormemente el acceso a cualquier persona en un radio de kilómetros. Originalmente, la contaminación causada por una sola fábrica de papel no habría causado mucho revuelo.
Pero entonces, con la repentina publicación de las regulaciones ambientales, la fábrica de papel se convirtió repentinamente en blanco de escrutinio. Las autoridades locales cerraron inmediatamente la fábrica de papel, y la sanción despertó inmediatamente las sospechas de los inversores. Esta fábrica de papel había afirmado claramente en sus folletos que había instalado equipos de tratamiento de la contaminación de última generación. ¿Cómo podía cerrarse ahora por la contaminación? Mientras tanto, Elena pagó su depósito de garantía y cerró. Contacté con los medios de comunicación y comencé a exponer el fraude financiero y el engaño a los inversores en la fábrica de papel bajo la dirección de la familia Ortega. Elena, mientras tanto, contactó con un instituto de investigación para publicar un informe que confirmaba las actividades fraudulentas de la papelera. Al instante, el precio de las acciones de la papelera familia Ortega se desplomó. Mientras estábamos operando, la familia Ortega, como era de esperar, recibió la noticia. La papelera fue la primera aventura de Carlos. Al principio, esperaba salvarla, pero su hijo ilegítimo y su amante lo observaban de cerca. Si se marchaba a la ciudad C, su fortuna en la ciudad A se arruinaría rápidamente. Justo cuando el precio de las acciones de la papelera tocó fondo, Elena cerró su posición y se fue con el dinero. Esto dejó a Carlos en un lío enorme. Carlos, sin ganas de dirigir la papelera, simplemente la cerró. Al principio, pensó que cerrar la papelera era solo un pequeño negocio. Mientras pudiera regresar a la ciudad A, sería un precio pequeño. Por supuesto, sabíamos lo que estaba pensando. El mismo día que la papelera se declaró en quiebra, un reconocido paparazzi de la industria del entretenimiento anunció una transmisión en vivo de chismes. La noticia involucraba a un joven de la ciudad A y una actriz de segunda categoría, incluyendo un romance, un embarazo y, finalmente, un aborto. Todos se enfurecieron al instante. Después de todo, este paparazzi era conocido por su integridad, nada de lo que revelaba era falso. Cuando les di esta información, supe que Carlos no se creería los chismes. Después de todo, él no era una figura pública, y la actriz de segunda categoría sería la que se sentiría avergonzada. Sin embargo, la actriz asumió que Carlos, un hombre rico que se preocupaba por su reputación, definitivamente se creería los chismes por adelantado. ¿Quién iba a saber, mientras los paparazzi contaban el tiempo, que Carlos no tenía intención de salvarla? Pero los paparazzi exigieron la exorbitante suma de 30 millones de yuanes, suficiente para comprar una mansión, y ella no tenía tanto dinero. Y Carlos ignoró sus llamadas y fingió estar muerto. 11. Los paparazzi cumplieron su promesa. Esa noche, a las 8 p.m., transmitió en vivo una historia sobre Carlos acostándose con una actriz de segunda categoría, quien esperaba tener un hijo y alcanzar la fama. ¿Quién iba a decir que el señor Carlos simplemente me obligaría a mí, su asistente, a llevar a la actriz a abortar? Incluso publicaron fotos mías con mascarilla. Mientras la actriz, pálida y con bata de hospital, caminaba sostenida por mí. Los fans recibieron sus acusaciones, y los espectadores quedaron perfectamente satisfechos. Una vez que se supo la noticia negativa de la actriz, todos comenzaron a culparla. Surgieron más rumores sobre su falta de respeto a los veteranos, su presión de los jóvenes y burlas a los fans. Las marcas que promocionaba posteriormente rescindieron sus contratos, y varios de sus próximos dramas fueron cancelados. Carlos, sin embargo, salió prácticamente ileso. Esto no era lo que queríamos. En ese momento, el centro comercial bajo la supervisión de familia Ortega se vio repentinamente expuesto a graves problemas de seguridad contra incendios. Se filtraron los planos del diseño, revelando que el diseño había sido elaborado de forma deficiente, lo que dificultaba el acabado. Producto vulnerable a colapso tras un uso prolongado. Las marcas que originalmente pretendían abrir allí rescindieron inmediatamente sus acuerdos, declarando que esperaban una respuesta de la familia Ortega. Esta parte también estaba gestionada por Carlos. He oído que fue producto de un importante conflicto interno dentro de una filial del grupo Familia Ortega. El centro comercial había expulsado a varias personas talentosas de esa filial, que finalmente fueron reclutadas por la familia Botín. La construcción se detuvo y las pérdidas diarias eran inconmensurables. Debido a las preocupaciones sobre la seguridad, el padre de Carlos, furioso, lo destituyó inmediatamente del poder. Además, debido al supuesto romance de Carlos con una actriz, Carlos no pudo encontrar a nadie dispuesta a casarse con él, lo que anuló por completo sus posibilidades de recuperación. Originalmente, el fracaso de la lucha de Carlos por el poder y su expulsión de la familia Ortega eran un asunto menor para mí. Pero ahora Elena es mi jefa, así que este asunto aún no ha terminado. 12.
Elena es una empresaria nata. Su ambición la ha llevado a considerar más que una pequeña fábrica de papel para la familia Ortega. Ella quiere a toda la familia Ortega. Mi misión es trabajar con ella para desmantelar por completo a la familia Ortega. Un solo error en un centro comercial no acabará con la familia Ortega. ¿Pero qué tal si atacamos desde dentro? Al día siguiente de que echaran a Carlos de la familia Ortega, su padre quedó paralizado por una hemorragia cerebral y quedó postrado en cama. La amante y el hijo ilegítimo de la familia Ortega han tomado el control total de la familia Ortega. Las cuentas de la familia Ortega son administradas por un equipo profesional, que aparenta ser impecable. Después de todo, trabajan con la misma firma que Familia March, y su experiencia es de primera categoría en el sector. Si lo ves como si fuera un programa de televisión estúpido, no encontrarás ningún fallo ni aunque lo veas toda la vida. ¿Pero qué pasaría si Elena consiguiera los libros de cuentas reales de la familia Ortega? Elena y yo nos sentamos a un lado de la mesa de negociaciones, frente a la elegante doña Ortega y el refinado y elegante hijo ilegítimo de la familia Ortega. Tras la salida de Carlos de la familia Ortega, la amante de la familia Ortega se convirtió en la esposa legal del padre de Carlos, convirtiéndose oficialmente en doña Ortega. Sacó una memoria USB de su bolso y la colocó con cuidado sobre la mesa. Estas son todas las cuentas de la familia Ortega. Son transparentes, mostrando las verdaderas pérdidas y ganancias. También información sobre las fechorías de la familia Ortega a lo largo de los años y sobre quienes han estado conspirando con él. Elena asintió y cogió la memoria USB de la mesa. Le entregué una tarjeta. Había más dinero del que podrían gastar en toda su vida. Sonreí cálidamente. Ya hemos transferido algunos de sus bienes al país. Alguien se pondrá en contacto con usted al aterrizar. Doña Ortega sonrió con elegancia e inteligencia. Entonces dejo los asuntos domésticos en sus manos. Asentí y le sonreí al maestro Carlos, que estaba sentado a mi lado. Bueno, maestro Carlos, le deseo mucha suerte en sus estudios y en su vida en la Real Academia de Artes del país. Tras confirmar la veracidad de la información, el personal de Familia March se llevó a doña Ortega y al maestro Carlos y los llevó al vuelo más cercano para salir del país. 13. Habíamos anticipado que doña Ortega entregaría a Familia Ortega en cuanto la recibiera. Justo antes de que Elena se fuera a la fábrica de papel, doña Ortega se percató de nuestras acciones. Pero, para nuestra sorpresa, no se lo informó al padre de Carlos. En cambio, se reunió con Elena y conmigo y nos expresó sus exigencias. Dijo que no había llegado a este punto por decisión propia y que odiaba profundamente al padre de Carlos. Podía ayudarnos a recuperar a la familia Ortega y luego dejar que la destruyéramos. El precio era que ella y su hijo escaparan ilesos, junto con una cuota considerable y una propiedad en el país. Elena calculó aproximadamente el valor de la familia Ortega y aceptó de inmediato. Al principio, me desconcertó la confianza de Elena en doña Ortega. Pero luego Elena me dio el currículum de doña Ortega y finalmente entendí por qué. Porque la primera mitad de la vida de doña Ortega fue casi idéntica a la mía. Se graduó de la Universidad de la Ciudad con un título en finanzas y tenía un prometido que la amaba. Sin embargo, fue descubierta por el padre de Carlos, un mujeriego por aquel entonces. La obligó a renunciar a su oportunidad de estudiar mediante amenazas e incentivos. Luego reclutó a un grupo de matones para obligar a matar al prometido de doña Ortega, y finalmente escapó ileso. Doña Ortega se vio obligada a convertirse en la secretaria personal y amante del padre de Carlos. Había tenido la intención de luchar hasta la muerte, pero desesperada, descubrió que estaba embarazada. Por el bien de su hijo nonato y de ella misma, aceptó su destino. El padre de Carlos estaba encantado e incluso la llevó de vuelta a la mansión de la familia Ortega. Sin embargo, con base en información posterior, podemos inferir que el niño probablemente no era del padre de Carlos, sino de su prometido. El hijo ilegítimo probablemente conocía sus orígenes y, bajo el constante adoctrinamiento de su madre, desarrolló un profundo odio hacia el padre de Carlos. Además, a Carlos no le interesaban los negocios y, por lo tanto, no sentía ningún apego por la familia Ortega. Ahora, dada la oportunidad de escapar ilesos, la aprovecharon con gusto. Con las cuentas internas, Elena y yo éramos como dioses. Y en 3 meses, derribamos a la familia Ortega. En 3 meses, todos los activos, clientes y empresas de la familia Ortega eran propiedad de Elena. La fama de Sofía y Elena en Ciudad se disparó. Nadie podría haber imaginado que la acaudalada familia Ortega sería derribada por 2 chicas de apenas 30 años. El padre de Carlos,
que clamaba por ver a doña Ortega desde su cama de hospital. Fue entonces, mientras yo observaba con una sonrisa, atado y llevado a una residencia de ancianos. Contribuí significativamente a esta operación. Elena admiró mi trabajo y me llevó de vuelta a la marcha familiar en la ciudad B durante el Año Nuevo Lunar. La marcha familiar tiene una tradición en la que cada líder elige a sus propios asistentes de confianza, y Elena me eligió a mí. Doña Isabel, al ver que mis padres habían fallecido, simplemente me mantuvo en casa durante el Año Nuevo Lunar y me adoptó como su ahijada. Tras regresar a Pekín después del Año Nuevo Lunar, Elena comenzó a inventariar los bienes. La familia Ortega es una familia bastante adinerada, con bastantes filiales. Elena me preguntó cuál quería, diciendo que no podía gestionarlas todas ahora mismo. Necesitaba que invirtiera una participación significativa en una de las filiales, a pesar de ser el vicepresidente de la empresa principal. Era básicamente un regalo. Elegí algo relacionado con Internet sin dudarlo. Elena me miró con un dejo de broma. Le devolví la sonrisa, confirmando su opinión. 14. Una semana después, terminé mi trabajo en la oficina principal y me subí a mi coche de lujo con mi asistente. Trabajo en la sucursal todos los martes y jueves, y este era mi primer día. El coche de lujo se detuvo lentamente en el lugar donde trabajé y fui asistente durante 7 años. Así es, compré mi antigua empresa. Antes era empleada y pasé 7 años de mi juventud allí, sintiéndome miserable. Ahora soy la jefa, la única hermana aquí. El letrero de la empresa había sido reemplazado por el logotipo de Familia March. Mi asistente y yo abrimos la puerta. La recepcionista no reaccionó. Justo cuando estaba a punto de llamarme, un compañero le dio un codazo en la cara. Este es nuestro nuevo jefe, el presidente. Lo saludé con una sonrisa y tomé el ascensor hacia la oficina del presidente. El asistente que había difundido rumores sobre mí estaba sentado en mi antiguo escritorio. Al verme, se levantó inmediatamente, con la cabeza gacha, y me saludó cortésmente. Lo miré de arriba abajo con una sonrisa, pero no dije nada más. No lo despediría. Incluso si lo hiciera, me costaría N+1, y no soportaba gastar dinero en una persona tan repugnante. No le haría las cosas difíciles a propósito. Después de todo, con su capacidad de trabajo, las tareas normales serían suficientes para hacerle sufrir. La oficina del presidente aún no había sido renovada, y las cosas de Carlos seguían sobre el escritorio. Al mirar la maqueta de coche de carrera sobre el escritorio, de repente recordé mis primeros años después de graduarme. Debido a mi inexperiencia, aunque era excelente, los planes que se me ocurrieron no fueron los mejores. Por eso, Carlos me llamó a su oficina y me tiró documentos. Me gritó por inútil y perdedor, diciendo que, aunque me habían admitido en el posgrado, ¿de qué servía? Era peor que él, que tenía experiencia laboral pero no había sido admitido. También dijo que solo él me quería, y que si me graduaba, sería una inútil que nadie querría, incapaz de pagar mis deudas y completamente despistada. En ese momento, le creí, sin darme cuenta de que solo era un inútil del trabajo. Pensé que Carlos era tan estricto conmigo porque lo hacía por mi bien. Mirando hacia atrás ahora, fui realmente adorablemente tonta. 15. Más tarde, cuando cumplí 30, Elena y Miguel me compraron una isla, diciendo que celebraríamos mis cumpleaños allí de ahora en adelante. Incluso me hicieron un coche de lujo rosa a medida, diciendo que querían que fuera su Barbie para toda la vida. Fue un poco hortera, pero muy considerado. Me conmovió tanto que los abracé y lloré. Además, volví a encontrarme con Carlos. En ese momento, había adquirido otra pequeña empresa, y el dueño se había convertido en mi empleado, sonriendo ampliamente mientras me mostraba los alrededores. Al pasar por una oficina, escuché una voz familiar. Era la de Carlos. En mi recuerdo, la voz de Carlos siempre sonaba arrogante y autoritaria. Ahora, tenía un matiz de disculpa aduladora. El jefe, al notar mi distracción, explicó rápidamente con una sonrisa. Está capacitando al personal de ventas. Su rendimiento no ha alcanzado los objetivos este mes. Fin del artículo.